Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente de encontrarnos por aquí, por esta pantalla. Así que recibe esta palabra porque yo sé que va a ser de mucha edificación y de mucha enseñanza el día de hoy para tu vida. Necesito que primeramente el Espíritu Santo me dé sabiduría, inteligencia, que sea Él fluyendo sobre mí, que me dé la autoridad una vez más sobre esta palabra, que fluya el Espíritu Santo a través de mí y que me dé desenvolvimiento para poder transmitir esta palabra como Él siempre lo hace, con toda la libertad. El Espíritu Santo en este momento tome control de mis labios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: tu obediencia hará que todo te lo devuelva. Tu obediencia hará que todo te lo devuelva. Muchas veces nosotros queremos recibir algo que realmente no sacrificamos. Muchas veces realmente no estamos viendo el resultado porque realmente no obedecemos a lo que realmente Dios nos exige o a lo que Dios muchas veces nos está pidiendo. Por eso es importante que nosotros caminemos bajo la obediencia a lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo. Necesitamos el día de hoy entender lo que es obedecer. La obediencia trae realmente bendiciones. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces caminar en obediencia, caminar por una palabra que el Señor nos da, es incomodar nuestras vidas, es salir de nuestra zona de confort y poder nosotros, como quien dice, despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de los nuestros, de las cosas que realmente nos traen comodidades, para ponernos incómodos, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Nos damos cuenta, el hombre, el padre de la fe, como Abraham, un hombre que realmente nos enseña a nosotros lo que es agarrar a su hijo, sacrificarlo en ese momento delante de la presencia de Dios y decirle que sí se lo va a entregar a pesar del dolor, a pesar de lo que realmente pudo sentir como hombre, como ser humano, como padre en ese instante, para satisfacer la palabra y el corazón de Dios. También nos damos cuenta, Noé, un hombre que en ese momento, sin ver el sol, sin ver la lluvia, perdón, ver el sol más radiante, ver el sol cada día más que alumbraba, creerle a Dios por encima de crítica, por encima de burla, por encima de la temporada que estaba a lo mejor viendo, construyendo un arca, pero aún así vemos lo que realmente es sacrificarse, incomodarse para poder ver lo que un día le costó, y fue realmente la satisfacción de ser elegido, él y su familia, en medio de una sociedad que el Señor iba a terminar. Esto nos damos cuenta lo que es ver resultado de algo que un día le costó y un día realmente se sacrificaron. Por eso necesitamos entender que los resultados de nosotros hoy en día es lo que realmente nos estemos sacrificando hoy. Entonces quiero hablar de la Tsunamita. La Tsunamita fue una mujer con posición. A lo mejor esta mujer tenía una reputación buena en su tierra. Aparentemente ella conocía al rey. Cuando Eliseo quiso como querer honrarla en algo que ella había hecho por él, por darle como quien dice, ayuda en su casa, ella en ese momento expresa que ella conocía a las personas importantes y nos da a entender que ella tenía casa, tenía bienes, o sea, era una mujer importante. Y ahí fue cuando Eliseo se da cuenta que le faltaba un hijo, que no tenía hijo, y él quiso honrarla y le profetizó, y ok, ya sabemos la historia. Pero hoy quiero resaltar la forma de que esta mujer pudo aceptar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, actuar a esa voz, sacrificarse para un día poder ver el resultado de su sacrificio. Y hay muchas personas que quieren ver resultados en los caminos de Dios. Hay muchas personas que quieren obtener algo que un día nunca se han sacrificado. Y es por eso que nosotros tenemos que entender y necesitamos la importancia hoy en día de saber que el sacrificio del día de hoy que estás haciendo delante de Dios es el resultado del mañana. Eso me lo hacía entender el Señor ahorita mientras pensaba en acomodando las cosas para poder transmitir esta palabra. El Señor me decía, Big Deli, el sacrificio de hoy es el resultado de mañana. Y hoy vemos muchas personas que quieren ver resultados, pero no hacen
sacrificio, no tienen sacrificio en los caminos de Dios. Entonces esta mujer se sacrificó, se incomodó, dejó su tierra, lo dejó todo para un día poder obtener el beneficio de un sacrificio en su vida. Vemos en el capítulo 8 de Segunda de Reyes cómo esta mujer realmente obedece la palabra de Dios, no nada más la escucha. Es por eso que yo siempre resalto y le hago entender aquí por medio de esta pantalla que la palabra de Dios no nada más se escucha, sino que también se pone en práctica. Santiago 1:22 nos dice, antes de ir al tema, pero sé hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Este hombre nos hace entender que nosotros tenemos que ser hacedores, actuar a la palabra, no tan solo oidores. Por eso es que vemos muchas personas que realmente no son efectivos en los caminos de Dios. Por eso es que vemos muchas personas que realmente no le vemos fruto en los caminos de Dios. Y realmente hay personas que dicen, pero fulanito de tal o fulanita de tal, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona es asado? ¿Por qué esta persona es así? Porque realmente tiene no sé cuántos años, porque tiene tantos años en los caminos de Dios. Porque realmente no son hacedores de la palabra, sino tan solamente oidores. Personas que realmente son oyentes en la iglesia. Tú los ves todo el tiempo, van los domingos, se sientan en la iglesia, pero tú no les ves fruto de lo que ellos van mientras que se congregan. Y es por eso que nosotros necesitamos ser oidores, pero también hacedores. Importantísimo escuchar la voz de Dios, importantísimo ir a atender la voz de Dios. Pero ¿de qué me sirve sentarme, atender y escucharla, pero no obedecerla? No voy a tener fruto y no voy a ver resultado de lo que realmente le estoy prestando atención y mis horas de mi tiempo a lo que Dios me está hablando. Entonces esta mujer no nada más pudo buscar de honrar la presencia de Dios en su hogar. Ella no nada más quiso a Dios en su casa, sino que ella accionaba a lo que Dios le hablaba. Esta mujer era obediente. Esta mujer nos enseña a nosotros en la Biblia lo que realmente es una persona que camina en obediencia ante Dios. La palabra dice, y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. Yo me imaginaba una mujer que realmente lo tenía todo, carro, casa, beneficios en su tierra, buena reputación, un buen empleo. Mira, me imagino una mujer sumamente cómoda con toda su familia, que tan solo escuchar que se tenía que mover, que se tenía que ir, que tenía que salir de esa tierra en ese momento para dejarlo todo, para poder irse detrás de una palabra que el Señor le estaba diciendo, por tan solo no ser afectada, perjudicada en ese momento. Necesitamos sacrificarnos el día de hoy para poder ver resultados de un sacrificio. Las personas quieren estar cómodas en los caminos de Dios. Las personas quieren en estos tiempos tener un evangelio light, tener un evangelio realmente que bueno, voy, me acomodo a lo que Dios dice y pues sí, voy a la iglesia, me congrego, hago lo que tengo que hacer de ofrenda, de diezmo, pero bueno, cuando me hablan, cuando me profetizan, cuando me dicen una palabra, ahí es realmente donde yo le voy a demostrar a Dios la lealtad, el amor, lo que tanto le expreso a Dios en oración, lo que tanto le digo a Dios, yo te amo, yo te quiero, Señor, yo quiero hacer lo que tú me dices, yo quiero hacer tu voluntad, pero eso se va a ver es cuando Dios te hable, cuando Dios te profetice y cuando Dios te busque de incomodar en tu vida para ver si tú de verdad vas a caminar por lo que tú le dices a Él, por lo que tú tanto le expresas, por lo que tú tanto realmente le dices en palabras. Hay muchas personas que le hablan muy dulce a Dios, muy hermoso, Señor, yo te amo, tú eres mi vida, tú eres mi Padre. No le bajan el cielo y las estrellas porque ya saben que le pertenece a Él. Pero realmente la efectividad
de amar a Dios es cuando realmente nos habla, cuando nos profetiza, cuando nos incomoda, cuando nos pide el sacrificio como Abraham, cuando nos sacrificamos como Noé por encima de la crítica, del señalamiento, por encima de la temporada que estamos viviendo, creerle, accionar a lo que nos está diciendo. Aparentemente esta mujer no nada más era una mujer lujosa, una mujer con reputación o fama, una mujer cómoda, una mujer con dinero, una mujer con buena reputación, sino una mujer que camina en obediencia. Lo deja todo por 7 años, una tierra que realmente quizás no conocía bien, una tierra que a lo mejor diría cómo serán las cosas allá, cómo será la comida, cómo será en esa tierra las cosas, pero me está hablando Dios. Voy a caminar en obediencia. Su sacrificio le trajo su bendición nuevamente. Su sacrificio le trajo resultado. Gente que quiere resultado pero no quiere sacrificarse, me decía el Señor. La palabra nos dice en 2 de Crónicas capítulo 20, verso 20. Cree en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Dos cosas. Una, cuando yo creo en Dios, primeramente, yo voy a estar segura porque yo voy a caminar conforme a no cualquiera voz, sino a la voz del cielo. Entonces, ella creyó primeramente en Dios y estuvo segura bajo la palabra que Dios le estaba dando. Cuando tú estás segura, cuando tú te sientes firme hacia donde vas, cuando tú eres efectiva en los pasos que da, es porque Dios realmente te está ayudando, es porque Dios realmente te está orientando. Quiero resaltar, o mejor dicho, corregir. Cuando realmente Dios me da una palabra, cuando Dios me da una palabra a mi vida, yo voy a caminar con esa palabra. A base de esa palabra, yo voy a estar segura. Porque hay personas que se sienten seguras en sus propias opiniones y en sus propios caminos. No, eso no fue lo que quise decir. Cuando realmente yo recibo la voz de Dios, cuando Dios me exige y cuando Dios me habla y yo camino a base de esa palabra, yo voy a sentirme segura por encima de la incomodidad. Porque esta mujer no nada más le cree a Dios. Ella fue prosperada y ella pudo recibir la bendición de lo que era de ella porque realmente creyó en Dios, caminó con seguridad a base de esa palabra por 7 años y después dice, cree a sus profetas y seréis prosperados. Ahora mira lo que dice aquí. Cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contándole al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo el hijo le había hecho vivir, vino a implorar al rey por su casa y por todas sus tierras. Mira lo que dice, por su casa y por todas sus tierras. Esta mujer lo había perdido todo, no había perdido cualquier casita. Esta mujer, podemos imaginarnos que había perdido una buena mansión y pudo perder sus tierras, sus bienes. Esta mujer tenía beneficios en sus vidas, tenía cosas importantes, pero ella no le importó perderlo todo por tan solo obedecer a Dios. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, vamos a ser beneficiados. Aparentemente Dios la incomoda por 7 años a ella, pero estos 7 años valen la pena. ¿Por qué, Migdeli? Porque ella también iba a ser beneficiada de una crisis, de hambre, de un momento difícil que iba a pasar su tierra. Y ahí nos damos cuenta que ella va hacia la tierra de los filisteos para ella poder vivir y tener alimento junto a su familia. El beneficio de Dios a nosotros siempre va a ser para bien, aunque veamos nosotros incomodidad. ¿De qué forma, Miguel? Estoy viendo que realmente Dios me está incomodando, pero eso no quiere decir que realmente Dios no me quiere, que Dios me odia y aparentemente Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería era librarla a ella de que pasara hambre, de que estuvieran en su propia comodidad, estuvieran perjudicados. Y a veces la comodidad de nosotros nos perjudica
pero cuando realmente Dios nos incomoda, nos beneficia. No sé si me entendiste eso. Es importante que entendamos siempre escuchar la voz de Dios a pesar de las incomodidades que nos trae el obedecer a Dios, porque nos está incomodando aparentemente, pero nos está ayudando y librándonos de momentos críticos. Es importante que podamos ver que ella se traslada a una tierra que no era de ella. Aparentemente iba a estar incómoda, pero allá iba a tener comida, no se iban a morir de hambre, iban a poder tener una estabilidad como familia, mientras que en su tierra, en su casa y con sus beneficios que podían tener en su tierra, no lo iban a tener por 7 años. Dios los incomoda para poder tener en ese momento el respaldo del cielo hacia ellos. Esta mujer, el beneficio de un día de sacrificarse, de darlo todo por Dios, pudo tener realmente el resultado, lo que realmente le está mostrando aquí el Señor. Dice la palabra, mientras él estaba contándole al rey y que había hecho vivir al niño de la tsunamita, dice la palabra, el rey Giezi le dice, Señor rey mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó un oficial, al cual le dijo, hazle devolverle todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Esta mujer, por una palabra, lo deja todo, pero por una palabra también lo recibe todo. ¿Cómo así, Miguel? Por una palabra de creerle al profeta. Y dice la palabra, creer en sus profetas y seréis prosperados. Cuando yo creo en el profeta de Dios, estoy creyendo en el mismo Dios, porque quien está mandando al profeta es Dios. Hay personas que son ignorantes, ya no creen en las profecías, ya no creen realmente en lo que Dios le puede hablar a través de una profecía, porque supuestamente, aparentemente no les parece lo que le está diciendo el profeta. Aparentemente la profeta o el profeta le está hablando algo que no quieren aceptar porque es incomodidad, pero es un beneficio. Y a veces por no creer a la profecía, por no creer a la voz de Dios, literalmente salen perjudicados. Ella le cree a Dios, ella acepta la voz de Dios, ella camina a través de esa voz de Dios por 7 años, pero cuando regresa se encuentra con Giezi hablando con el rey, y el rey en ese momento está escuchando el testimonio de lo que hacía y cómo Dios usaba a Eliseo. Cuando en ese instante, porque por eso es que siempre nos damos cuenta que en Dios nada es coincidencia, todo es propósito y plan. En ese momento va entrando y va llegando esta mujer a decirle al rey que le regrese sus cosas, sus tierras, todo lo que ella había dejado. Aparentemente esta mujer está llegando y está exigiendo y está pidiendo, pero por una palabra ella se fue y por una palabra también le devuelven todo, porque este rey le dice en ese momento que le explique, que le diga qué fue lo que realmente Eliseo estaba haciendo, qué fue lo que realmente Dios hizo con su vida, con su casa, de qué manera Dios había podido usar a Eliseo. Y ella le empieza a testificar lo que un día vivió como experiencia en su casa con dolor, que había sido de perder a su hijo, pero Dios lo resucitó en su casa. A veces nosotros creemos que las experiencias que vivimos o los momentos difíciles que vivimos realmente son por vivirlas, no, sino que realmente Dios lo que permite que lo que hoy es prueba, mañana va a ser un gran testimonio y va a ser a favor de nosotros. Es por eso que hoy nos damos cuenta a través de esta palabra que esta mujer, lo que fue en ese momento un testimonio, realmente fue la ayuda para que le devolvieran todo para su vida. Y el rey le dice en ese momento a uno de los principales de los oficiales, le dicen, ¿sabes qué? Devuélvemele todo lo que era de ella, sus tierras, sus bienes. ¿Quién hizo eso? Realmente la voz de Dios a través de su vida, porque si ella no obedece, si ella no camina a base de esa palabra, ella no puede tener la experiencia
que ella pudo tener en ese momento a través de ella poder tener el resultado de un sacrificio. Hoy quiero hablarles a esas personas que realmente son oidores, pero no son personas que caminan a base de esa palabra que Dios le da. Son personas que no ponen en práctica la palabra de Dios en su vida. Necesitamos no ser nada más oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra, como lo dice Santiago. Caminar en obediencia, caminar en sacrificarnos lo que Dios nos está exigiendo. Esta mujer realmente pudo recibirlo todo. Esta mujer pudo en ese momento ser nuevamente próspera porque realmente obedeció a la voz de Dios. Necesitamos nosotros caminar en obediencia para poder recibir lo que Dios tiene guardado para nosotros. Aparentemente todo lo de esta mujer se lo guardaron. Todo lo de esta mujer estaba acumulado guardadamente. A lo mejor ella lo daba todo por perdido. Quizás tú lo das todo por perdido. Quizás a ti te ha pasado como la tsunamita. El Señor te ha hablado, te ha exigido. El Señor te ha puesto incómoda o incómodo. El Señor a lo mejor por un tiempo, por un momento, te ha pedido y no has visto resultado de tanto lo que Dios te ha pedido. Porque hay momentos de nuestra vida donde el Señor nos pide, nos exige, pero no estamos viendo, como quien dice, el resultado de tanto de lo que el Señor nos pide. Pero va a llegar el momento que realmente el Señor te va a mostrar o te va a devolver lo que realmente un día has dejado por querer satisfacerlo, por querer tocarle el corazón, por querer agradarlo y por querer hacerle entender al Señor, realmente quiero dejarlo todo por ti. No se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero recibir, se trata de satisfacer el corazón de Dios. A veces el Señor nos pone a sacrificar amistades, a veces el Señor nos pone a sacrificar trabajo, a veces el Señor nos pone a sacrificar una relación, a veces el Señor nos pone a sacrificar tantas cosas debajo de la tierra para que nosotros nos podamos despojar de este mundo, para que nosotros nos podamos despojar de estas comodidades que aparentemente creemos que el mundo nos ofrece y nos da, y con eso nos seguimos siguiendo, nos sentimos más seguros. Muchas veces nosotros nos sentimos seguros, y me quiero meter en esta área porque a veces porque tenemos una casa, porque tenemos todo en la casa, a veces porque tenemos todo, un carro, una casa, en la casa tenemos la comodidad, nos sentimos seguros y decimos que esto es lo único que tenemos y esto es lo que realmente es de nosotros. Pero realmente cuando el Señor nos incomoda y nos despoja de esas cosas o de las cosas que realmente puedes tener un buen empleo, o supongamos en tu tierra, en tu país, un buen título, y a base de esa carrera puedes tener una buena reputación en tu empleo, una buena posición. Aparentemente esta mujer lo deja todo para poder estar incómoda y caminar a base de esa palabra que Dios le dio. Esta mujer no nada más le obedece a Dios, sino que se despoja de lo material, de la comodidad. Y es lo que el Señor muchas veces hace con nosotros, despojarnos a nosotros de la comodidad y de lo material y de las cosas del mundo. Hay personas que dicen, yo no puedo vivir sin este carro, que fuera de mí sin mi carro, que fuera de mí sin mi casa, que fuera de mí sin todo lo que tengo. No, esto me lo ha ganado con fuerza, con sudor. Y Dios dice, déjame incomodarte para hacerte entender que sin eso tú puedes vivir, que sin ese carro, sin esa casa, sin ese empleo, sin esa reputación, sin esa fama, sin eso tú puedes vivir y te puedo demostrar que puedes ser feliz y puedes vivir en paz, porque tu felicidad, tu gozo y tu salud y tu estabilidad en esta tierra no es lo material, soy yo. Y se lo digo por experiencia propia, porque el Señor a mí me ha despojado de todo. Y cuando te digo de todo, es de todo. Y he podido entender lo que es vivir por fe y lo que es realmente vivir
para Dios totalmente. Y lo puedo experimentar a diario y digo, es lo más hermoso y lo más tranquilo que hay, porque realmente sé que no cuento con más nada, sino con la voz de Dios y con la presencia de Dios, Él es el que realmente me da a mí la fuerza, el ánimo, la fortaleza, el gozo, la paz, la tranquilidad y la seguridad de que a pesar de no tener nada, lo tengo todo al mismo tiempo, porque no se trata de lo material, no se trata de lo que tengo en el mundo, se trata de que tengo a Dios para saber que tengo todo al mismo tiempo, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces la tsunamita se dio cuenta de eso, que ella lo que necesitaba en su vida era la presencia de Dios, porque realmente era tenerlo todo. Eh, Esta mujer se dio cuenta que realmente lo material o las cosas del mundo no lo era suficiente, que era la presencia de Dios. Y al ver el resultado de un día ella querer la presencia de Dios en su casa, nos demuestra a nosotros que realmente esta mujer sí se había despojado de sí misma, sí se había despojado de las cosas del mundo y sí se había despojado de lo material. Ella lo que quería era la presencia de Dios. Necesitamos gente que necesite y anhele es la presencia, no lo que Dios le va a dar. Porque cuando realmente yo me despojo de sí misma, voy a ver, es la mano de Dios obrar a mi vida, porque realmente quiero a Dios, quiero su presencia, quiero su voz, quiero caminar conforme a su voluntad. Ella caminó conforme a la voluntad de Dios y vio el resultado realmente en ese momento de lo que un día le costó. Hoy necesito decirte, quizás a ti te ha pasado como la Sulamita. Te has sacrificado, has vivido un momento difícil por tan solo escuchar y obedecer la voz de Dios. Pero no importa, porque Dios a todo aquel que incomoda es a todo aquel que de un día le hace entender que esa incomodidad valió mucho la pena. Quiero irme rápidamente a Juan capítulo 14, verso 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra la guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Me encanta porque este verso de la Biblia me llevó a entender lo que es importante, el decir que amamos a Dios. Porque muchas veces hay personas, y vuelvo a resaltar, que se dan golpe de pecho, yo amo a Dios, pero a la hora de la prueba o a la hora del momento difícil, es realmente donde realmente se ve el peso de esa palabra. Y Jesús dice, el que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. Entonces, cuando yo amo a Dios, yo se lo voy a demostrar no con palabras, sino con acción, porque realmente eso va a tener un peso en obediencia. Cuando yo amo a Dios, yo le voy a decir al Señor, sí te amo, pero esto me está doliendo, pero voy a caminar en obediencia, porque no es lo que me pides, sino es que tú estés conmigo. Por eso es que vemos a un Abraham realmente obedeciéndole a Dios e entregándole a su hijo, porque realmente lo que él sentía en ese momento era amar y tener a Dios en su vida por encima del dolor de ser padre. Yo quiero decirte el día de hoy, quizás tú me dices, Deli, me cuesta mucho obedecerle a Dios, me cuesta mucho accionarle a lo que le digo a Dios, me cuesta mucho caminar en obediencia a base de lo que realmente el Señor me exige o me está pidiendo. Solamente entrégale tu corazón completamente y ríndete a Él y dile, Señor, convénceme de todo lo que realmente tú quieres hacer conmigo. A mí me ha pasado, ¿tú crees que a Abraham o a Noé o al mismo Moisés se les hizo fácil caminar en obediencia a Dios? A Moisés enfrentársele realmente, como quien dice, a Faraón, con una persona que convivió, con una persona que realmente vivió tanto tiempo con él, y ahora ser, como quien dice, el lado contrario de Faraón, ser parte, como decir, el enemigo de Faraón por aceptar la voluntad de Dios y por agradar a Dios. No sería fácil en ese momento, porque aparentemente Faraón para él era como su abuelo. Acuérdate que él lo criaron en esa casa como el nieto de Faraón. Pero tú sabes que es difícil,
que Dios le diga, sabes que te vas a tener que enfrentar a tu abuelo, te vas a tener que enfrentar a Faraón, con la persona que tanto conviviste, con la persona que tanto viviste, que comiste, y ahora vas a ser su enemigo para poder sacar al pueblo de esclavitud. ¿Tú crees que sería fácil para Moisés? En ese momento no sería fácil, pero en ese momento, por querer agradar a Dios, por no perder la presencia y por caminar con Dios, tuvo que sacrificarse. Vemos la mano de Dios obrar en la vida de Moisés, respaldándolo en todo momento. Para Moisés sería fácil en ese momento decirle, ¿sabes qué, Dios? Toma a mi hijo por así, por así. No, son personas que realmente Dios los convenció en obedecerle. Entonces yo quiero decirte el día de hoy, si te está costando mucho, dile al Señor, convénceme. A mí me ha pasado, el Señor me ha pedido cosas que realmente yo digo, ¿es en serio lo que me estás pidiendo? Me ha puesto en posiciones y en lugares que yo digo, Señor, ¿es en serio que es esto como tú lo quieres? Y el Señor me dice, sí, es así como te lo estoy exigiendo. Y yo digo, Dios mío, otra vez, tú así, probándome de esta manera. Le digo, convénceme. Y me ha tocado lágrimas, me ha tocado llanto, me ha tocado momentos difíciles, pero le digo, convénceme. Porque nada lo podemos hacer si Él realmente no nos convence. Humanamente somos tercos, somos desobedientes, humanamente queremos ser sabios en nuestra propia opinión, queremos hacerlo a nuestra voluntad, creemos que no la sabemos toda. Pero cuando Él nos convence, es realmente Él llevarnos a complacerlo a Él. Y cuando queremos complacerlo, no nos importa el dolor, no nos importa la incomodidad, no nos importa la lágrima, no nos importa nada, nos importa solamente tocar el corazón de Dios. A base de ese sacrificio es que viene el resultado de esa obediencia, de un día haberte sacrificado por darlo todo por Dios. Entonces hoy quiero hablarle a esas personas que también se han sacrificado, esas personas que lo han dejado todo y le han dicho a Dios, lo voy a dejar todo por tan solo tocar tu corazón. Y vas a ver el resultado de lo que un día te costó. Por eso, por una palabra lo dejó todo, pero también por una palabra lo recibió todo. Que quiero hacerte entender. Segunda de Crónicas 20, 20. Cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Por tan solo creer una palabra de Dios y creerle a sus profetas, vas a ser próspera y vas a caminar por seguridad, con seguridad, con seguridad. Entonces es importante que entendamos el día de hoy la importancia de nosotros atender la voz de Dios y obedecerla. Tu obediencia hará que todo te lo devuelva. Tu obediencia hará todo que te lo devuelva. Recuerda que el Señor todo se lo guardó a la tsunamita. No te preocupes por lo que estés perdiendo o porque hayas perdido, porque realmente Dios pudo devolverle porque todo estaba guardado. Fue Dios quien pudo tocar el corazón del rey para que pudiera hacerle entender que le devolviera todo a esta mujer. Yo quiero hacerte entender, cuando tú tocas el corazón de Dios, Dios se encargará de tocar los corazones de las demás personas para que las puertas de Él, para que las puertas que Él tiene para ti se abran. Vuelvo y te lo repito, cuando tú tocas el corazón de Dios, Dios se encargará de tocar el corazón de las demás personas para que esas puertas se abran. No te preocupes, no te afanes por nada. Si lo perdiste, si no lo perdiste, no te preocupes, porque realmente Dios sabe recompensar a los que realmente tocan su corazón. Bendiciones.